Entonces, el Concilio Vaticano II no es magisterial o dogmático, e incluso cuando hay un pronunciamiento magisterial, un pronunciamiento dogmático, ni siquiera hay ninguna cláusula que obligue a creerlo. A ver, la Iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos. 21 concilios ecuménicos. Aparte de los concilios nacionales, regionales, sínodos provinciales, sínodos diocesanos, que podríamos contar por cientos o por mil las reuniones de tipo obispos, sacerdotes, obispo, papa, que ha habido a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia. Centrándonos en estos 21 concilios ecuménicos, nos damos cuenta de que el único concilio que se distingue por su forma, por su fondo y por su contenido de los otros 20 es el Concilio Vaticano II. Cuando Pío XII piensa en convocarlo y al final no se decide hacerlo porque incluso, esto lo cuenta el padre Muro en sus memorias, ¿no? Incluso dice que no veía que el episcopado mundial estuviera maduro para un concilio. La intención era simplemente cerrar el Concilio Vaticano I, quedó inconcluso por toda la guerra de la unificación italiana y todas estas cosas, con Garibaldi, etc. El Concilio Vaticano I se aprueba 2 constituciones dogmáticas que tienen capítulos y cánones con anatemas. Un anatema, para que nos entiendan nuestros espectadores, un anatema es una condenación. Si alguien dijera tal cosa, anatema sea, es decir, excomulgado. Eso significa anatema. Juan XXIII convoca el Vaticano II, finalmente, porque no lo hace Pío XII, pero él decide hacerlo, preconsultando a la curia romana, al sínodo de Roma de años 60, pero con una intención meramente, dice él, pastoral. ¿Por qué? Dice, hombre, no es necesario convocar un concilio porque no hay ninguna verdad cuestionada. Es decir, todos los concilios se habían convocado porque una verdad del dogma se había cuestionado o al menos no estaba clara su explicitación. Por ejemplo, hablamos de los concilios ecuménicos, ¿no? O sea, a los que eran a nivel universal, podríamos decir, claro, no local. Claro, por ejemplo, el concilio de Nicea, que estamos haciendo en 1700 años, se convoca entre otras cosas, por la controversia con la herejía arriana, o el de Calcedonia por la controversia con Eutiques, el de Trento por la controversia con Martín Lutero, pero incluso el de Trento tiene que hacer un decreto sobre la justificación, sobre la gracia, que no existía. No existía una doctrina sistemática sobre la gracia. Y le hace el Concilio de Trento. Claro, Juan XXIII cuando lo convoca dice, para un concilio de verdades de fe no es necesario porque no hay ningún dogma que se cuestione, pero sí es verdad que tenemos que dar respuesta a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él habla del ayornamiento, de actualizar nuestra doctrina en su lenguaje, en su forma, para que la gente lo entienda. Y él tenía pensado en su mente pues que un concilio durase muy poco tiempo, ver qué temas había que explicitar, qué tema había que explicar, cerrarlo y se acabó. Entre tanto, pues ocurre que todo lo que se mandó por parte de la comisión preparatoria del concilio es tirado por la borda porque los obispos quieren abordar otros temas nuevos. Juan XXIII decide que se acepte, inaugura el concilio, pero muere. Y entonces va a ser Pablo VI el que lo lleve adelante hasta su conclusión final en el diciembre del 65. Por tanto, el Concilio Vaticano II, cuando se redactan sus documentos, se abandona el esquema dogmático de cánones o capítulos y anatemas y se prefiere una forma más narrativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya desde los años 40, 50 había entrado esa forma que llaman teología narrativa, que es siempre igual y es la que hemos estudiado ya los sacerdotes de mi generación. Biblia, padres, concilios, magisterio, cuestiones sistemáticas. Entonces, eso un poco se aplica a los documentos del concilio y entonces en esos documentos nacen 4 constituciones conciliares, 2 dogmáticas, una programática y otra pastoral. Las dogmáticas, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, Dei Verbum, sobre la divina revelación, la programática, Sacrosanctum Concilium,
de cara a la reforma litúrgica, y la pastoral propiamente Gaudium et Spes. Estas dos primeras contienen pronunciamientos magisteriales. Por ejemplo, la sacramentalidad del episcopado, el ejercicio de la autoridad del papado con respecto a los obispos, y de hecho Pablo VI tiene que poner una nota aclaratoria previa a ese documento para que se interprete esto de la unión de los papas y el episcopado. El episcopado es un sujeto de magisterio siempre unido y por debajo de la cabeza, que es el papa, para que se interprete conforme a la tradición de la Iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano II, propiamente hablando, no es magisterial o dogmático como lo han sido anteriores, sino que pretende que la doctrina tradicional de la Iglesia sea expuesta de un modo nuevo, vamos a llamarlo pastoral si queremos, para el entendimiento, la inteligibilidad del hombre y la mujer de hoy. Porque aparte de esas 4 constituciones conciliares, que son como los grandes documentos del concilio, tenemos decretos, tenemos declaraciones, donde son meramente pastorales, donde son meramente expositivas, ¿no? Oye, cómo hay que tratar la libertad religiosa, que es el aspecto novedoso del concilio, cómo hay que tratar relación con los ortodoxos o con los evangélicos, protestantes, con los judíos, intermirífica, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, cómo la Iglesia tiene que abordar esta cuestión, pero no pretenden elaborar doctrinas nuevas, no se aprueba bajo un anatema ninguna doctrina nueva. E incluso cuando hay un pronunciamiento magisterial, o perdón, un pronunciamiento dogmático, ni siquiera hay ninguna cláusula que obligue a creerlo con fe firme. Sí, que no se declaran dogmas, no se declaran dogmas de fe. Claro, por ejemplo, todo el mundo dice, el Concilio Vaticano II definió la sacramentalidad del episcopado. El Lumen Gentium, capítulo. ¿Qué entendemos por sacramentalidad del episcopado? ¿Es que el episcopado es un sacramento distinto al orden sacerdotal? No, claro. Porque ahí siempre hay una discusión entre dos escuelas en que dicen, ¿qué es un obispo? Un obispo es un sacerdote con más poderes, que tiene una mera misión jurídica. Otros dicen, no, un obispo es un sumo sacerdocio y un sacramento en sí. El Vaticano II hace opción por lo segundo y dice, no, hay que definir la sacramentalidad del episcopado. Entonces fue un concilio muy episcopal, pero eso no estamos obligados a creerlo, porque no hay un canon que diga que no dijere que el episcopado es un sacramento, anatema sea. No, es una exposición de la doctrina del episcopado. Yo creo que tomando, pero esto es una posición teológica, una opinión teológica mía, tomando posición por una parte y ya está. Entonces, sí, pero no obligando claro, a creer en ello. O sea, es como, digamos, se ha hecho una exposición y ahora están a la espera de que se haga un concilio, digamos, para asumirlo ya como un dogma de fe. Claro, porque además... Y entonces ya no se estudian los 7 sacramentos, ahora habría 8 sacramentos, ¿no? Claro, es que ese es el problema que vino después en la teología. ¿Cuántos sacramentos hay? Porque los hay que te dirán que hay 8 sacramentos, otros dicen que hay 6. Claro, porque unos dirán, oye, entonces, y si volvemos a los orígenes, bautismo y confirmación no formarían un solo sacramento, en 2 partes o en 2 mitades, ¿no? Es decir, todas estas cosas se plantean un poco en la teología dogmática sacramental. Entonces, por terminar, esta cuestión me parece que es una guerra un poco artificiosa, querer contraponer dogma y pastoral, cuando hay que tener claro que lo pastoral depende de una buena dogmática. Si no hay una buena doctrina, no puede haber nunca una buena pastoral. Esta es la clave de todo. Entonces, el Concilio Vaticano II dice, bueno, el dogma está claro, lo dice Juan XXIII, el dogma está claro, vamos a exponerlo para que sea con un lenguaje renovado, adecuado para el hombre de nuestro tiempo. Otra cosa será, y ahí sería otro debate un poco más extenso, ¿no? Lo que vino después del concilio. Claro, porque después del concilio tenemos una serie de encíclicas y constituciones dogmáticas y asociaciones apostólicas de Pablo VI que explicitan la doctrina del concilio y vienen a remediar muchos errores, no que tuviera el concilio, pero sí que se desprendieron de la interpretación a veces mala, sesgada, torticera o ambigua de los mismos textos del concilio. Pues yo quedo totalmente satisfecho con la explicación, porque ahora ya me ha quedado claro.